Regresamos a El Salvador, donde la FGR allana instituciones de gobiernos por anomalías en la administración de fondos de la pandemia. La oficina administrativa del Ministerio de Salud, ubicada sobre la calle Arce en San Salvador, fue una de las allanadas por la Fiscalía como parte de investigaciones abiertas por la adquisición de insumos durante la emergencia de la COVID-19. En este momento básicamente estamos en esa etapa de recolección, ¿verdad?, de toda la documentación que nos pueda permitir establecer las situaciones en las que se realizaron la adquisición de esos insumos en el manejo de la emergencia. Sin detallar las instituciones gubernamentales, la Fiscalía afirmó que realiza en simultáneo unos 20 procedimientos. Hay distintas instituciones, ¿verdad? Hay diversas instituciones que quizá por el momento en el que estamos ejecutando este procedimiento no es conveniente citarlas porque hay algunos que están en proceso de ingreso. Mientras, otro equipo de fiscales de la Unidad Anticorrupción se hizo presente al Ministerio de Hacienda. En junio, luego de que comenzaran a publicarse diferentes investigaciones periodísticas sobre anomalías en compras públicas, el fiscal general Raúl Melara anunció la apertura de procesos por estos casos. Hay investigaciones que han sido aperturadas de oficio, algunas pocas por aviso, y que nosotros como Fiscalía General de la República estamos investigando todas aquellas circunstancias relacionadas tanto a aspectos fácticos como jurídicos a fin de determinar qué es lo que ha ocurrido. A través de los medios se conocieron irregularidades como la compra de caretas protectoras a una empresa propiedad del entonces presidente del FONAES, Jorge Aguilar, así como la compra de botas a una compañía de familiares del ministro Francisco Alaví. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González. Hoy la Iglesia en su santoral celebra el Día de San León Magno. Conozcamos un poco más de su historia. Había pasado un año desde la humillante derrota sufrida por sus tropas en los campos cataláunicos a manos del general romano Flavio Aecio. Y por lo tanto para Atila ya era hora de ajustar cuentas, máxime que el jefe de su vencedor, Valentiniano III, aún tenía en su poder a la princesa Honoria, hermana de ese emperador, que como parte del tributo convenido tiempo atrás a cambio de no atacar a Roma, debía entregársela en matrimonio, pero luego de cerrar el acuerdo le incumplió. Y por eso se puso en marcha con su temible ejército en la primavera del año 452. Y como una aplanadora fue aplastando todo a su paso, incendió Aquilea, saqueó a Milán y a Pavía y continuó su camino hacia Roma, en donde estaba refugiado Valentiniano. Las autoridades romanas, que estaban tan aterrorizadas como el pueblo, buscaron como salvavidas al Papa San León Magno, quien no dudó en salir al encuentro de Atila, al hallarlo junto a la ciudad de Pesquiera, cuando intentaba cruzar el río Mincio. Lo enfrentó enarbolando la cruz, y el rey de los hunos se apeó de su cabalgadura y ambos parlamentaron brevemente. Al término de la entrevista, el azote de Dios, así se le conoce a Atila históricamente, desistió de la invasión y nunca se supo qué le dijo San León Magno para que volteara la grupa sin reclamar a Honoria. El Papa León I, nacido en Roma en el año 390, pertenecía a una prestante familia toscana y fue educado en consonancia con su estatus. A diferencia de los de su clase, que llevaban una vida disipada, se destacó por su acendrada piedad que, unida a su notable inteligencia y a su amor por los pobres, llamó la atención del Papa Celestino I, quien después de conferirle el diaconado lo convirtió en su mano derecha. Más adelante lo ungió sacerdote y su sucesor, San Sixto III, lo retuvo a su lado. Dado su talante diplomático, lo envió como su legado a mediar en las diferencias que sostenían los generales romanos Aecio y Albino en las Galias. Estando allí le comunicaron que había sido nombrado papa y tuvo que retornar a marchas forzadas para asumir el cargo el 29 de septiembre del año 440. De entrada le tocó a San León Magno lidiar con varios brotes heréticos que giraban en torno a la naturaleza divina y humana de Jesús y estaban socavando la iglesia y enfrentando a los patriarcas de Alejandría, Constantinopla y Jerusalén, e involucraban a Teodosio II y Valentiniano III, que eran los emperadores romanos de Oriente y Occidente respectivamente, y además ponían en riesgo la autoridad del Papa. Así las cosas,
descalificó varios sínodos en los que los jerarcas eclesiásticos de esas ciudades se sacaban los trapitos al sol y se excomulgaban mutuamente, y para ponerle coto al asunto realizó el Concilio de Calcedonia en el 451, y con uno de los documentos más brillantes de la historia de la Iglesia, aclaró todas las dudas sobre la naturaleza de Jesús, a tal punto que al terminar su lectura ese documento, los 630 padres conciliares exclamaron: esta es la fe católica. San Pedro acaba de hablar por la boca del Papa León. Desde ese momento, el contenido de esta declaración se convirtió en la doctrina oficial de la Iglesia en esa materia y aún está vigente. Con estas acciones afirmó para siempre la autoridad del obispo de Roma sobre la Iglesia Universal, y para que no quedaran dudas le agregó a la figura del Papa el título de Pontífice Máximo que antes ostentaban los emperadores. A la par, el Papa San León Magno desplegó una febril evangelización en la decadente Roma. Depuró el clero, reglamentó la ordenación sacerdotal para que los escogidos fueran hombres probos y maduros en la fe. Salvó a Roma de las garras de Atila, y aunque no pudo detener a Genserico, rey de los vándalos, en el 455, sí logró de él que no incendiara la ciudad ni asesinara a los habitantes y respetara todos los templos católicos. Al terminar el pillaje, reconstruyó la ciudad. Como si eso fuera poco, mientras enfrentaba todas estas vicisitudes, escribía sus sermones con un estilo impecable, y de ellos se conservan 96, más 173 trascendentales documentos papales que aún son objeto de estudio. A causa de tan febril labor, fue perdiendo la salud y murió santamente el 10 de noviembre del 461. El Papa Benedicto XIV lo canonizó, declaró doctor de la Iglesia y le otorgó el título de Magno en 1754. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San León Magno que nos dé valentía para enfrentar a los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Y unámonos al Santo Padre pidiendo que la inteligencia artificial esté siempre al servicio de la humanidad. La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano. Y para el final de nuestro noticiero, les pedimos que disfrutemos del segmento El Minuto de San Óscar Romero. El 16 de marzo de 1980, Monseñor Romero decía en su homilía: nada me importa tanto como la vida humana. Y así es. En medio de tanta guerra y violencia feroz que vivía el país, Monseñor Romero levantaba su voz y decía: paz, alto, deténganse. ¿Por qué? Porque la vida es hermosa y cada uno tiene derecho a vivir dignamente, a vivir en libertad, a vivir en justicia, a vivir en paz. Monseñor Romero amaba tanto la vida. Gracias, Monseñor. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Nos puede sintonizar las 24 horas del día en el www.abatvn.com
en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como también en las cadenas de cable en Guatemala, El Salvador y en nuestra cadena hermana JN19 del Perú. Y por supuesto, también en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde la vicepresidenta del Ecuador visita al Papa Francisco y al final hacen una alianza contra la malnutrición infantil. La vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Muñoz, visitó el Vaticano para reunirse con el Papa. Su visita se engloba en una gira europea de encuentros con líderes y empresarios. Explicó al Papa que está buscando alianzas para combatir la malnutrición infantil en Ecuador. También hemos conversado sobre la necesidad de trabajar conjuntamente contra la desnutrición crónica infantil en el Ecuador, que es una lucha contra el hambre y es una lucha de desarrollo y de paz. La reunión fue breve pero muy significativa. La vicepresidenta asegura que vino a expresar al Papa la voz de los más afectados y vulnerables del país. Yo creo que tuvimos una conversación con muchas coincidencias y sobre todo una conversación muy calurosa hacia el Ecuador. Nos sentimos muy cómodos, como siempre el Papa nos ha hecho sentir muy abrazados. Esa es su característica. La vicepresidenta dijo que durante el intercambio de regalos entregó simbólicamente al Papa miles de peticiones y oraciones de las personas de su país. El Papa los bendijo y subrayó su cercanía con el pueblo ecuatoriano. Y el sumo pontífice se reunió con un misionero que había sido secuestrado y estuvo secuestrado por 2 años. El Papa se ha reunido con Pierluigi Macalli, el misionero secuestrado en Níger en 2018 y liberado en Malí hace un mes. Un encuentro muy emocionante. En estos 2 años, estas personas hicieron una vigilia de oración diaria para rezar por el sacerdote y así reaccionaron a su liberación. Durante estos 2 años, el Papa ha seguido de cerca la historia de este misionero. Vorrei a tale proposito associarmi alla vostra preghiera per il vostro confratello padre Pierluigi Macalli, rapito da parecchi mesi in Níger. El misionero contó que el pasado mes de junio los secuestradores le entregaron una radio y le emocionó seguir por casualidad esta ceremonia del Papa el día de Pentecostés. Se abbiamo in mente un Dio che prende, che si impone, anche noi vorremmo prendere e imporci, occupare spazi, reclamare rilevanza, cercare potere. Ma se abbiamo nel cuore Dio che è dono, tutto cambia. Ahora que es un hombre libre, pudieron rezar juntos en el Vaticano. Por eso, el misionero reaccionó así a la bendición del Papa. Y los obispos de Estados Unidos felicitan al presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris por su gane en las elecciones. El presidente de los obispos de Estados Unidos, José Gómez, ha felicitado en nombre de la conferencia episcopal a Joe Biden. El arzobispo de Los Ángeles destaca que después de John Fitzgerald Kennedy, Joe Biden es el segundo presidente de religión católica. En la declaración también recuerda a los católicos del país que deben ser pacificadores, promover la fraternidad y la confianza mutua y rezar por un espíritu renovado de verdadero patriotismo.
Dice que la democracia requiere respetar la libre expresión de las opiniones y tratarse unos a otros con caridad y civismo, incluso cuando estemos profundamente en desacuerdo en los debates sobre cuestiones legislativas o políticas. Los obispos también felicitan a la senadora Kamala Harris, la primera mujer que será vicepresidenta de Estados Unidos. La declaración concluye pidiendo a la Virgen María que ayude a la nación a trabajar juntos para cumplir la preciosa visión de los misioneros y de los fundadores de América, una nación bajo Dios donde se defiende la santidad de toda vida humana y se garantiza la libertad de conciencia y de religión. Y la Orden de Malta elige a un lugarteniente para que se haga cargo de la orden y posponen la elección del Gran Maestre. Veamos la nota. Fray Marco Luzago será la cabeza de la Orden de Malta tras ser elegido como lugarteniente del Gran Maestre. La Villa Magistral, una de las dos sedes institucionales de la Orden de Malta en Roma, fue el lugar donde se reunió el Consejo Pleno de Estado, que es el organismo electoral de la institución. Tras ser electo por mayoría, el nuevo lugarteniente prestó juramento ante el cardenal Silvano María Tomasi, delegado pontificio ante la Orden de Malta. Non posso nascondervi la mia emozione. Lo Spirito Santo ha benignamente rivolto il suo sguardo su di me. Ringrazio ciascuno di voi per aver riposto la vostra fiducia sulla mia persona. Fray Marco Luzago, quien es pariente del Papa Pablo VI, tendrá los mismos poderes que un gran maestre y permanecerá en el cargo un año. Previo a la conclusión de este lapso de tiempo, deberá convocar al Consejo Pleno de Estado para la elección de un gran maestre. Una de sus responsabilidades será seguir adelante con el proceso de actualización de la Orden de Malta, que busca fortalecer la parte espiritual de la institución y evitar nuevos periodos de crisis. El proceso electoral se desarrolló en todas sus fases, respetando las medidas de protección frente a la actual emergencia sanitaria. Al final de la votación, los resultados fueron comunicados al Papa Francisco y a los 110 estados con los que la soberana Orden de Malta mantiene relaciones diplomáticas. Y hoy quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 17 de San Lucas, tenemos nosotros una frase que lo resume todo. Somos siervos que solamente hemos hecho lo que teníamos que hacer. El Señor nos recuerda en esta frase de que todo el servicio que prestemos en nuestras vidas, todo el desgaste que hagamos por los demás, todas las buenas obras que podamos nosotros hacer, al final de nuestra existencia, debemos de recordar siempre esta frase. Somos siervos, solamente hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y dichosos cada uno de nosotros si podemos decir con certeza esta conclusión, porque eso significa que hemos cumplido al pie de la letra la palabra del Señor, los mandamientos de nuestro Dios, que hemos podido cumplir con nuestra misión de discipulado. Por eso, mis queridos hermanos, cuando vemos todo ese sacrificio, toda esa entrega de aquellos hermanos, tratando de cumplir la voluntad del Padre como discípulos de Jesucristo, debemos de regocijarnos, porque cuando llegue el final de nuestros días y nos presentemos ante la presencia del Padre, podamos decirle: Padre, somos siervos, simplemente hemos hecho lo que nos tocaba hacer. El problema es que muchas veces no podemos quizás decir con certeza esta frase, porque no hemos sido capaces de cumplir la voluntad de Dios. No hemos sido capaces de cumplir sus mandamientos. No hemos sido capaces de amar, de perdonar, de servir a los demás. Y cuando eso sucede y el Padre nos pida cuenta,
ni siquiera podemos decir que hemos hecho lo que correspondía a nuestro deber. Que el Señor nos dé la gracia de poder ser fieles a la misión encomendada a cada uno de nosotros como bautizados. Que así sea. Comenzamos este segmento en Siria, donde un sacerdote abre una panadería para dar trabajo y futuro a jóvenes. Están viendo un pequeño milagro que ha surgido en Siria gracias a la tenacidad de este sacerdote melquita que vive en Viena. A pesar de la guerra y la pandemia, Hanna Goneim ha conseguido construir esta panadería a 20 kilómetros de Damasco. Da trabajo a más de 40 personas y produce pan de alta calidad para 10.000 familias. Queremos ayudar a que los cristianos no tengan que abandonar su hogar porque Siria es el hogar del cristianismo. Los cristianos en Siria necesitan nuestra ayuda. Puede ser con dinero para construir escuelas o hospitales o con empleo para los jóvenes. Con esta panadería les ha dado un empleo y por tanto un futuro. El pan que aquí se produce es de alta calidad y con su venta se paga el sueldo a los empleados. Además, una parte del producto se entrega a familias pobres de la zona, ya sean musulmanas o cristianas. El pan es de todos y Jesús dice dadles de comer. No decía que el pan fuera solo para un grupo de personas, sino para todos. La panadería asegurará empleo y comida para la ciudad de Maruné y alrededores. Los terrenos son de la parroquia melquita, pues el Patriarcado Greco-Católico Melquita de Damasco patrocina el proyecto. Ha salido adelante gracias a cientos de pequeños y grandes donativos de personas de Austria, Alemania, Hungría y Suecia. Ahora que la panadería está abierta, el padre Hanna Goneim está buscando ayudas para lanzar un proyecto agrícola que también dará trabajo, futuro y dignidad a otros muchos jóvenes cristianos de la región. Y estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas a ustedes gracias a la cortesía de La Voz de América. La agencia gubernamental, cuyas funciones incluyen ayuda en las tareas de transición de los nuevos gobiernos, aún no reconoce el proyectado triunfo de Joe Biden. La administradora de dicha agencia, nombrada por el presidente Donald Trump, dice que solo lo hará una vez la victoria sea certificada legalmente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció también este lunes a través de su Twitter el fin del cargo para el secretario de Defensa, Mark Esper. En una serie de mensajes, el mandatario dijo además que su sustituto interino será Christopher Miller, quien era director del Centro Nacional de Contraterrorismo. De esta manera, Miller, que fue confirmado por el Senado para el cargo, se convertirá en el cuarto jefe del Pentágono en los 4 años de mandato del presidente Trump. Por otro lado, la vacuna Pfizer-BioNTech de prevención del coronavirus presenta 90% de efectividad en voluntarios sin infección previa. Sin embargo, aún con estos resultados, no se puede solicitar la autorización a la FDA. Los laboratorios esperan una mediana de 2 meses de datos de seguridad después de la segunda y última dosis requerida por la Administración de Medicamentos y Alimentos para un posible uso de emergencia, que estará disponible para la tercera semana de noviembre, según detalló el director de Pfizer en un comunicado. Entre tanto, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que un proceso de aprobación de la vacuna contra el coronavirus debe estar guiado por la ciencia para que el público pueda tener confianza en que es seguro y efectivo. Advirtió además que Estados Unidos aún enfrenta un invierno muy oscuro y que probablemente una vacuna no estará disponible durante meses. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América. Nos vamos a Centroamérica. En El Salvador, una encuesta proyecta 48 diputados para las próximas elecciones del nuevo partido, Nuevas Ideas.
partido Nuevas Ideas podría convertirse en la primera fuerza política dentro de la Asamblea Legislativa, revela la encuesta del Centro de Investigaciones Políticas y Socioeconómicas. 48-49 escaños que estaría representando el partido Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa. ¿Arena? Arena tentativamente tendría 11 y gana 10. La encuesta además indica que 3 partidos dominarán el Parlamento. Obviamente los 3 mayores bloques que estarían conformados por el partido Nuevas Ideas sería el bloque mayor, sería la mayor fuerza en la Asamblea Legislativa, seguidamente por el partido Arena y el tercer bloque sería el partido Gana. De acuerdo con el sondeo, el FMLN pasará a ser la 4ª fuerza política luego de los comicios de 2021. Creo que sería el mayor perdedor en esta contienda legislativa porque nos arrojó datos que tendría tentativamente 4 escaños en la Asamblea Legislativa, 4 escaños. En la Asamblea Legislativa también hay partidos de menor fuerza como PDC que podría tener 2, incluida una candidatura independiente, ¿verdad?, que representaría un escaño en la Asamblea. El voto joven es el que estaría marcando la tendencia de las próximas elecciones. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz. Nos vamos a Sudamérica. En el Perú, el Congreso destituyó al presidente de ese país. Nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, nos ha preparado un reportaje sobre lo que acontece en este país inca. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Estamos en una gran crisis política. El Congreso ha vacado al presidente del gobierno, Martín Vizcarra, con lo cual asume los poderes de presidente el actual presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. En 5 años, 3 presidentes, una disolución del Congreso, 2 intentos de vacar al presidente. Una crisis inaudita que lleva consigo pues la crisis económica muy fuerte que ya existe, junto con la crisis sanitaria que todos estamos sufriendo. Ha habido pues una mayoría de congresistas que han votado por la vacancia, a pesar de que el 80% de la población no quería la vacancia. Pero ha sido así y ahora está pues un gran conflicto y esperamos que se estabilice todo, pidiendo a Dios que nos ayude y ayude a los nuevos gobernantes. Incluso el arzobispo de Lima pidió al Congreso que se retractase, pero ya cosa imposible. A luchar ahora con la realidad que tenemos todos. En la pandemia han fallecido durante todo este tiempo, según el Ministerio de Sanidad, 34.943 personas y en las últimas 24 horas han fallecido 64 personas. Hay también una alerta de epidemia respecto a la difteria que ha llegado ya a algunas personas, muy pocas, pero ha llegado después de 20 años en que no había ningún caso de difteria. También hay una alerta en la agricultura, sobre todo en las partes altas de los Andes, concretamente en Puno, porque las heladas han hecho que los frutos de la tierra hayan quedado inutilizados. La Universidad de San Marcos y Cayetano Heredia están pidiendo 4.000 voluntarios para experimentar la vacuna que todos ansiamos, si es que va a ser eficaz, porque hay también críticas en contra que va a ser algo más bien perjudicial. La Iglesia está orando para que esta crisis económica y política y también sanitaria se resuelva de la mejor manera. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano.